Y bienvenidos a este tercer domingo de Cuaresma. Hoy, día número 19, en este camino de la experiencia del Éxodo, este camino de Cuaresma. Hoy, tercer domingo de Cuaresma, si usted ya estuvo en la Eucaristía, usted se dio cuenta que en la primera lectura el texto de hoy fue la historia del pueblo pidiendo agua en el desierto, algo que ya vimos en días anteriores. Espero que esa primera lectura del día de hoy del Éxodo haya recordado usted aquellas palabras que trabajamos ese día. Si no ha ido a Eucaristía todavía, pues ya sabe que hoy en la primera lectura va a escuchar el momento donde el pueblo pide por agua, donde el pueblo clama por agua, porque el evangelio de hoy es el evangelio de la Samaritana, donde siempre va a haber una relación entre el Antiguo y el Evangelio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento referente al Evangelio. La iglesia en su pedagogía siempre va a escoger lecturas que van acorde a la reflexión del Evangelio, y como hoy es el encuentro de Jesús con la samaritana a través del agua viva, a través del dame de beber, entonces por eso es que la primera lectura va en relación al Evangelio. Y hoy entonces estamos en este capítulo número 19. Es un tema muy importante. El día de hoy vamos a tener un tema supremamente importante porque hoy empieza el establecimiento de la alianza. Recordemos que yo le había dicho que los temas importantes del libro del Éxodo eran ¿qué? El desierto, el Éxodo, la alianza. La alianza es importante porque a partir de este momento el pueblo se va a configurar como pueblo escogido por Dios. Esa es la diferencia entre todos los pueblos de la historia, esa es la diferencia entre todas las civilizaciones que han existido, porque el único pueblo al que Dios escoge para hacer su alianza es el pueblo de Israel. Y ahorita vamos a ver entonces a través de ese capítulo 19 cómo inicia la preparación de la alianza, y especialmente un tema supremamente especial que cuando yo lo descubrí, para mí fue algo increíble porque entendí muchas cosas y se me abrió el panorama. Entonces, a través de este capítulo número 19 vamos a ir descubriendo y reconociendo algunas realidades que nos van a ilustrar nuestra experiencia de fe como cristianos. Empieza entonces diciendo este capítulo 19 que el pueblo llega al desierto del Sinaí. Han caminado ya, dice que empezando el tercer mes, ya llevan 2 meses completos de que salieron de tierras egipcias y llevan 2 meses caminando durante el desierto. Y después de 2 meses llegan al lugar del Sinaí. Probablemente era una tierra conocida por Moisés, porque recordemos que cuando él mata al egipcio que se va a la tierra de Madián, toda esta parte él la conocía, toda esta parte desértica. De hecho, hay algunos estudiosos, algunos estudios, algunos arqueólogos que sitúan el monte Oreb es donde Moisés tiene la teofanía. ¿Se acuerdan en el capítulo número 3 donde la zarza empieza a arder y no se consumía? Donde Dios llama a Moisés para ser el liberador del pueblo. Hay algunas personas, algunos estudios que dicen que el monte Oreb y el monte Sinaí están relativamente cerca. O sea, son cercanos en su geografía. Esto nos quiere dar a entender entonces que Moisés conocía esta zona cuando fue pastor, cuando estuvo cuidando el rebaño de su suegro Jetro. O sea que hay personas que dicen que Moisés esta zona era conocida para él, por un lado. Por otro lado entonces, Moisés se vuelve como ese guía de ese pueblo que va en búsqueda de la tierra prometida. Y en búsqueda de la tierra prometida llegan a esta zona del Sinaí, una zona desértica, una zona montañosa, una zona con muchos cerros. Yo tuve la oportunidad de visitar, de conocer este lugar del Sinaí y hacer una expedición a la cima donde se cuenta que Moisés recibe los 10 mandamientos, donde se da el acontecimiento de hoy, aunque el lugar exacto, como tal geográficamente, pues
no se tiene certeza. Unos dicen que queda en Arabia, otros dicen que queda en Egipto, otros dicen que está en Jordania, pero siempre hay como una disvariación en cuanto a la ubicación exacta. Nosotros estuvimos en un sector del Sinaí donde queda un monasterio, el monasterio de Santa Catalina, y tuvimos la oportunidad de hacer un recorrido subiendo a uno de los picos, a uno de los cerros del monte Sinaí. Una experiencia muy bonita, muy espiritual, muy enriquecedora y que ilustra un poco lo que nos va a contar este capítulo 19. Porque Dios le dice a Moisés: prepárense para la alianza. Prepara al pueblo para la alianza, porque yo voy a bajar a este monte y voy a establecer mi alianza con el pueblo de Israel. Hay una serie de preparaciones, hay una serie de ritos, ritos de purificación, ritos de preparación que a nosotros nos hace entender que esto no es cronológico. ¿Por qué? Porque esos ritos están establecidos en el Levítico. En el libro del Levítico, donde están establecidas las fiestas de la pureza, de la impureza, los ritos de purificación, los ritos de limpieza y todo eso. Entonces, cuando nosotros vemos este pasaje bíblico, Dios no manda o Dios no enseña cómo hacer los ritos de purificación, sino que Él simplemente dice: vayan y purifíquense, santifíquense, como dado por sentado de que ya el pueblo conocía cuáles eran los ritos de purificación, cuáles eran los ritos de la limpieza. Y empieza el Señor a dar una serie de normas, una serie de reglas que el pueblo tiene que cumplir. ¿Para qué? Para que pueda acercarse a la presencia de Dios, pero estableciendo un límite. Digamos que el pueblo llega hasta las faldas de la cima del monte, pero solo es Moisés el que puede subir al encuentro con el Señor, marcando como ese límite, esa distancia entre el pueblo y la figura de Moisés. Y aquí entonces yo hago la primera pregunta para que reflexionemos en este domingo de Cuaresma. ¿Qué tan cercana es tu relación al Señor? ¿Qué tan cercana, cuánta es tu cercanía con la experiencia de Dios? Porque podemos determinar la cercanía en términos, en la cercanía de Moisés, aquellos que están cerca del Señor, que hablan, que entran a su presencia, o la cercanía del pueblo, que llega a un punto en el que se detienen y no pueden continuar más. ¿Por qué? Porque la gloria, la presencia de Dios es tan fuerte que lo dice la palabra aquí en este capítulo 19, que puede llegar hasta matarlos. Entonces, como primera pregunta en este momento, pensemos cómo es nuestra relación, cómo es nuestra cercanía con el Señor. Si nos podemos representar en la figura de Moisés, aquellos que están cerca de Dios, aquellos que entran a su presencia, aquellos que hablan con Él, o si somos pueblo, aquellos que estamos alejados, que estamos siempre pendientes que otros le hablen al Señor de mí, que otros oren por mí, que otros hagan esto, y definamos en cuál de esos personajes del día de hoy estamos representados, para que así podamos, si estamos en la figura de Moisés, seguir cultivando esa intimidad, esa cercanía con el Señor, pero si estamos en la experiencia del pueblo, que podamos acercarnos a esa presencia de Dios, que nos atrevamos a dar el paso para cada vez más ser más cercanos a la presencia de Dios. Entonces, en medio de estas purificaciones, en medio de esto, Dios va a decir: al tercer día yo voy a bajar al monte y voy a hablar con Moisés, para que todo el mundo, para que todo el pueblo se dé cuenta que yo hablo cara a cara con Moisés. Normalmente siempre el pueblo conocía que Dios hablaba con Moisés y porque Moisés decía: Dios me dijo, pero esta era la primera vez que el pueblo iba a presenciar esa gloria de Dios que bajaba para hablar con Moisés, para tener un diálogo. Por eso tenían que prepararse, hacer los ritos de purificación, tenían que abstenerse de las relaciones sexuales, tenían que abstenerse de ciertos alimentos. ¿Por qué? Porque para entrar al lugar santo, al Santísimo, tenía que estar uno purificado, porque nada impuro podía entrar en la presencia del Señor.
Entonces empezaron a lavar las ropas, empezaron a hacer todos estos ritos de purificación y al tercer día, entonces, ¿qué va a pasar? La gloria de Dios se va a manifestar en el monte Sinaí. Y esta experiencia se define como algo supremamente imponente. Hay truenos, hay rayos, el monte tiembla, hay fuego y hay una manifestación fuerte, una manifestación poderosa de la experiencia de Dios. Tanto así que una de las señales era que iba a sonar el cuerno, al toque del cuerno, al toque del chofar. Esa era la señal para decir la presencia de Dios está aquí. Y el chofar empezó a sonar desde los cielos. Se escuchaba un sonido fuerte. Entonces imagine usted esa escena, rayos, truenos, temblores, fuego, sonidos. Eso hizo que el pueblo le diera miedo. Pero Moisés los invitó a acercarse sin temor, a ser obedientes a la voz de Dios, a pesar de toda la incertidumbre que había. Y nos dice la palabra de Dios, me parece muy bonito este término, porque dice que Dios bajó a la montaña, pero Moisés subió a la montaña. O sea, y aquí se puede ver como esa doble acción, esa doble dimensión. Eso está en el versículo 20. Yahvé bajó a la cumbre y Moisés subió. Se ve la doble acción. Se ve la ascensión que tiene que hacer el pueblo, que tenemos que hacer nosotros, pero también se ve el descenso que hace Dios para encontrarse con nosotros. Entonces, en la medida en que nosotros vamos caminando, en la medida en que nosotros vamos subiendo, Dios va descendiendo. Y en algún punto nos tenemos que encontrar. Es una imagen, es una figura muy bonita, muy ilustrativa que narra la experiencia espiritual, narra el abajamiento de Dios, la kenosis de Dios que va bajando, pero también narra el ascenso que nosotros como seres humanos, como personas vamos teniendo. ¿Para qué? Para que en el momento en que Dios baje, nosotros subamos, vaya a haber un punto de encuentro. Y eso es lo bonito, lo hermoso de esta experiencia espiritual, que en esa doble dimensión, tanto de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba, hay un punto de encuentro. En este caso, el punto de encuentro es el monte Sinaí, la cumbre del monte Sinaí, donde el Señor va a hablar con Moisés. Y hablando un poco del capítulo 20 de mañana, los 10 mandamientos, va a descender la ley. El monte Sinaí es el encuentro de Dios con el pueblo, donde se va a establecer la alianza que empieza hoy. Hoy se establece la alianza y el pueblo dice, sí. Dios dice, yo quiero que ustedes sean mi pueblo. Yo quiero que ustedes me adoren a mí. Yo quiero que ustedes sean mi pueblo escogido, que ustedes sean esa nación santa. Yo quiero apartarlos a ustedes de los pueblos alrededor para que sean de mi propiedad. Y el pueblo que dice, sí, nosotros también queremos lo mismo. Que más adelante el pueblo va a romper esa alianza, el pueblo le va a dar la espalda al Señor. Y eso me hace pensar entonces en la segunda reflexión de este día. Y es que muchas veces nosotros tomamos decisiones basadas en la emoción. Y las alianzas no se hacen con emociones. Las alianzas se hacen con conciencia. Porque en el momento de la alegría, en el momento de la euforia, estamos sentimentales y prometemos y decimos sí. Cuando uno normalmente sale de un retiro espiritual, que uno tiene una experiencia de fin de semana, cuando uno tiene un encuentro fuerte con el Señor, uno tiene la emoción elevada y uno empieza a decirle al Señor, sí Señor, yo te voy a adorar y voy a cumplir esto y me voy a meter a servir aquí y voy a hacer esto y voy a renunciar a esto y esto. Pero pasada una semana, 2 semanas, cuando la emoción empieza a bajar, entonces empieza ese hombre viejo otra vez a hacernos faltar a la alianza, a hacernos faltar a esas promesas que empezamos a hacerle al Señor. ¿Por qué? Porque la emoción
no perdura en la alianza. Lo que perdura en la alianza es que la conciencia, que nosotros demos pasos certeros de fe, que nosotros conozcamos nuestros límites, nuestras debilidades y podamos decirle, Señor, yo te quiero seguir desde mi debilidad, yo te quiero seguir desde mi cotidianidad. Yo no quiero hacer promesas que yo sé que no voy a cumplir, sino que desde mi experiencia humana, frágil, yo quiero empezar a seguirte. El pueblo en la emoción de ver que había agua, de ver que había maná, que había comida, que habían ganado la guerra contra los amalecitas, que habían ahogado a los egipcios en el Mar Rojo, dijo, sí, Señor, nosotros queremos que sí, nosotros vamos a ser su pueblo, porque estaban fundamentados en la emoción del momento que estaban viviendo. Estaban fundamentados en la gloria de Dios que habían visto y que querían seguir continuando. Pero cuando el Señor empieza a apretar, cuando el Señor empieza a exigir, ahora sí, no, ya no queremos cumplir esta alianza. Cuando vienen las pruebas, entonces ahí ya nosotros como que no nos gusta esa alianza y nos empezamos a olvidar de las promesas que hemos hecho. Por eso, cuando nosotros prometemos este camino de Cuaresma, es un ejemplo de eso. Ay, Señor, yo te prometo que durante estos 40 días no voy a hacer esto y voy a ayunar esto y esto. Y hoy que vamos en el día 19, ¿cómo van esos propósitos de Cuaresma? Si está firme, si está juicioso, o pudo ser que usted tomó esas decisiones basado en la emoción y no en la conciencia. Por eso aprendamos a tener experiencias certeras. ¿De qué? De que cuando tomamos decisiones las hacemos fundamentadas en la fe, en la conciencia, más no en la emoción, para que no nos pase lo que le pasó al pueblo al día de hoy. Y quería finalizar con esta enseñanza que a mí me explotó la cabeza, que me pareció muy brutal y que no la vamos a ampliar. La voy a mencionar, pero no la vamos a ampliar porque la idea es que esta experiencia la vivamos en el camino de Pentecostés, en el camino de consagración que vamos a tener en el Pentecostés, que ya le he hecho algunos spoilers, que van a ser 21 días caminando con el Espíritu Santo, pero fundamentados en el discernimiento, para aprender a escuchar la voz de Dios, para aprender a discernir la voz de Dios. ¿Y qué pasa? El pueblo de Israel, recuerde que sale el día 14 se celebra la Pascua, ¿cierto? ¿Se acuerdan por allá cuando empezó la 10ª plaga? Que el Señor empieza a hablar que el día 10 vamos a tener un cabrito y van a vivir 4 días con el cabrito, 3 días con el cabrito en la casa, y al día 14 lo van a matar y la sangre van a marcar las puertas, y el tema de la Pascua. Si nosotros contamos desde ese momento, desde ese día 14, día de la Pascua, hasta el tercer día del mes 3, hay 50 días, 49 días, mañana el día de la ley, 50 días. O sea que desde el día de la Pascua hasta el día en que se entrega la ley hay 50 días. ¿A qué le recuerda esto? Al Pentecostés que nosotros celebramos, ¿cierto? Porque Jesús, Él muere el viernes, resucita el domingo de gloria, y a partir de ese momento, al día 50, celebramos el Pentecostés. Este capítulo 19 es el fundamento o es el hecho fundante donde el pueblo va a celebrar el Pentecostés, la fiesta de la ley. 7 semanas después de la Pascua, el Señor hace su alianza con el pueblo. El Señor hace una alianza con Israel. Los llama pueblo santo, pueblo escogido, y les da la ley. Eso lo vamos a ver mañana, día número 20. Entonces vea la relación que hay entre Pascua y Pentecostés. Estamos hablando del acontecimiento judío, del pueblo de Israel, del acontecimiento que mataron al cabrito, que mataron al becerro, que marcaron las puertas, que salieron libres de Egipto. Hasta este momento van 50 días. Pentecostés, primer acontecimiento. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando nosotros más adelante vamos a revisar la experiencia de Pentecostés, por eso les decía, hoy solo lo voy a mencionar, ya cuando estemos viendo el camino de discernimiento vamos a ampliar esta experiencia. El profeta Ezequiel tiene una profecía que dice, y llegará el día, oráculo del Señor, en que pondré mi ley
en sus corazones. Hasta aquí el pueblo había recibido la ley en tablas, los 10 mandamientos. Más adelante vamos a ver eso. Hasta aquí el pueblo iba a recibir la ley en las tablas, en las piedras. Pero la profecía de Ezequiel dice que llegará un momento en que esa ley estará inscrita en nuestros corazones. Y eso se cumple al momento de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo baja y la ley de Dios queda en el interior del ser humano. Vea qué bonito es este paralelo, porque el Pentecostés judío, la fiesta de la alianza, la fiesta de la ley, es que 50 días después de la liberación de Egipto, Dios manda los 10 mandamientos. Para nosotros la experiencia de Pentecostés es que 50 días después de la muerte de Jesús, esa ley es inscrita en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Hasta ahí la dejo, hasta ahí la menciono. Si usted quiere ampliar más sobre este acontecimiento de Pentecostés, el Pentecostés judío versus el Pentecostés cristiano, lo invito a que más adelante, cuando saquemos la información de el camino de consagración al Espíritu Santo, esté pendiente para que se inscriba y podamos ampliar más esta experiencia. Muchas gracias por este día. Recuerden, tercer domingo de Cuaresma. Un abrazo muy especial para todos y Dios los bendiga.